Buenos días, mi nombre es Sofía Yuri, soy abogada especialista por la Universidad Nacional de Córdoba. En primer lugar, agradecer a la doctora García de Solagione por brindarnos este espacio. Ella es la titular de la Cátedra A de la materia Privado 6 de la carrera de abogacía, cátedra de la cual soy adscripta. Y por otro lado, agradecer a la agrupación Trejo por permitirnos este espacio, ser parte de esta cápsula virtual que en estos tiempos de pandemia adquiere un significado especial. Cápsula me suena a protección y virtual algo virtuoso. Ciertamente es proteger algo valioso. Y bueno, el tema que nos convoca es algo valioso, la familia es valiosa. En estos tiempos de pandemia, bueno, titulé esta intervención como la solidaridad familiar se recrea en tiempos del COVID-19, en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia. Ciertamente la familia es un grupo solidario. Rescatamos la definición que nos enseñara el doctor Fonsolato. La familia es un grupo solidario en los aspectos económicos y en los aspectos espirituales y que deviene de los diferentes modelos jurídicos de familia que se han dado a lo largo de todos los tiempos. Es una entidad prejurídica, lo que estamos adoptando es la noción jurídica de familia que se va recreando a lo largo del tiempo y del espacio. La familia actual no es la misma que la familia de nuestros abuelos. Pero ciertamente frente a esta diversidad de modelos familiares existe algo que permanece, que es la esencia de la familia, y ahí es donde rescatamos esa definición del doctor Fonsolato de que lo que caracteriza a la familia es la existencia de cargas familiares entre sus miembros. Esta carga que puede adquirir una forma de deuda alimentaria, generalmente cuando el grupo no convive, o de un deber de contribución cuando estamos hablando de un grupo familiar conviviente. Esta familia que se caracteriza por por las cargas familiares, por el hacerme cargo del otro, es reconocida y protegida por el Estado a través del derecho de familia. El derecho, la noción de derecho, rescatamos aquella de Martínez Paz, cuando decía de que el derecho no son solo las normas escritas, sino también los principios, los valores. Es una definición de derecho que gira en torno a dos ejes fundamentales, que son las normas y la ética, o sea, van de la mano. Por eso el artículo 1 y el artículo 2 del actual Código Civil y Comercial prescriben expresamente que los valores y los principios son fuentes de interpretación de las normas, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo entre las normas, los principios y los valores? Las normas es la ley escrita que está inspirada en los principios y cada principio encierra un valor de una sociedad determinada. Por eso enseñaba Fonsolato, enseña que para que una norma sea legítima debía fundarse en un valor de esa sociedad, o sea, le daba legitimidad, en términos simples. Ahora bien, entonces los principios son ideas fuerzas que iluminan, inspiran las normas y el derecho que rige a esa sociedad determinada. En cuanto al derecho de familia, ciertamente la noción de familia, la noción jurídica de familia se va recreando a lo largo de la historia y por lo tanto estos principios y estos valores también se recrean. Actualmente la jurista Graciela Medina reconoce como principios del derecho de familia la igualdad y la libertad familiar, que están incluso expresamente en el capítulo relacionado a las relaciones de familia del Código. La responsabilidad familiar, que ciertamente ilumina por instituciones como es la responsabilidad parental, la solidaridad y el interés superior del niño.
Y aquí aparece nuestra palabra estrella, nuestra palabra clave, que es la solidaridad. En oportunidad de realizar mi tesina en la especialidad, elegí también este tema de la solidaridad porque ciertamente es un tema que me apasiona y me interesó descubrir, tanto se habla de solidaridad y hay hasta fallos jurisprudenciales que fundamentan sus resoluciones, o sea, tribunales que fundamentan sus resoluciones en el principio de solidaridad. Ciertamente hablar de solidaridad es tan común como difícil de definir. Incluso muchas veces pertenece más al ámbito de la experiencia, de lo práctico, que al ámbito de lo conceptual. Todos tenemos experiencia de una conducta solidaria y también de conductas antisolidarias. Evidentemente que cuando se promueve la dignidad humana, cuando está vinculado con el desarrollo del hombre, ahí estamos hablando de solidaridad. Evidentemente cuando sucede lo contrario, no. La solidaridad, entonces, en las experiencias que nosotros tenemos, siempre aparece un otro, siempre hay una referencia a un alter, del cual me hago responsable frente a su necesidad. Esa es una conducta solidaria. Incluso la palabra solidaridad me lleva a pensar en lo sólido, en lo compacto. Y como tal, esta solidaridad me lleva a responder o adherirme a la causa de otro, como enseñaba Fansolato. Entonces la solidaridad siempre hay una relación con el otro. Y di, digamos, con un autor, que es un filósofo alemán denominado Hans Jonas, que habla de pensar la ética desde el principio de responsabilidad. La solidaridad va de la mano de la responsabilidad. La solidaridad nos impulsa a responder por la necesidad del otro. Cuando invoca su principio de solidaridad, este autor, Hans Jonas, dice: la responsabilidad del ser humano consigo mismo es indisociable de la que debe tenerse en relación a todos los demás. Se trata de una solidaridad que lo conecta a todos los hombres y a la naturaleza que lo rodea. Por lo tanto, cada uno es responsable de sí mismo y solidariamente responsable de los demás y de la naturaleza en la que estamos inmersos. Y aquí cobra sentido también aquello de Bourdieu, que establecía de que todos somos acreedores y deudores de todo lo que hemos recibido de la sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto, ¿por qué voy a ser yo responsable del otro, de lo que haga el otro, o que con mis conductas también tienen repercusiones en el otro? Porque pertenecemos, si se quiere, a un grupo humano más amplio que es denominado humanidad. Entonces, cuando se habla de solidaridad, no se puede hablar de una perspectiva unidireccional, sino de una multiplicidad de perspectivas. A la solidaridad la vemos como un auténtico valor, a la solidaridad la vemos como un principio general del derecho en un Estado social, y a la solidaridad también la vemos como aquel ingrediente que es indispensable para poder hablar de un grupo humano. Incluso también los grupos de delincuentes o personas que no viven el valor solidaridad tienen solidaridad entre ellos. Entonces es una condición indispensable para la existencia de un grupo humano. Y la familia es un grupo solidario. Bueno, cuando adentrándonos un poquito más en lo jurídico, me preguntaba si la solidaridad estaba regulada jurídicamente en nuestro ordenamiento jurídico. Empecé obviamente a investigar a partir de la Constitución Nacional, en la cual, aun cuando no encontramos la palabra solidaridad, sino solamente cuando se habla de la coparticipación entre las provincias y la nación, es decir, en una materia económica, aletea el espíritu de la solidaridad en toda nuestra Carta Magna, en el preámbulo de la Constitución Nacional, y también la asociamos al artículo 16 de la Constitución Nacional cuando prescribe la igualdad de todos los habitantes del país. Porque necesariamente para igualar las situaciones de las personas, es necesario un actuar solidario, un actuar responsable, una respuesta
frente a la necesidad del otro para que todos seamos iguales. Entonces podríamos predicar la constitucionalidad del principio de solidaridad. Por otro lado, aun cuando en los tratados internacionales no se mencione directamente a la solidaridad con esa palabra, se utilizan términos equivalentes como es el bien común, el bienestar general, todo eso alude a la solidaridad. La Constitución de Córdoba la menciona expresamente como uno de los valores que nuestra provincia quiere vivir, digamos. Y por otro lado, entrándonos en el Código Civil y Comercial, expresamente está dicha la palabra solidaridad en el derecho patrimonial cuando se refiere a las obligaciones solidarias o al beneficio de competencia en la cual hay una renuncia para beneficiar a otro. También el artículo 10 del Código Civil y Comercial cuando sanciona un obrar insolidario, o sea, el derecho rechaza el comportamiento insolidario cuando sanciona, cuando prohíbe el abuso del derecho. Y todas las relaciones jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico son relaciones solidarias, ¿sí? El abandono, el derecho rechaza el abandono de las personas, establece obligaciones alimentarias para personas que incluso no son parientes, o también las economías de colaboración, o sea, la solidaridad está en todo el ordenamiento jurídico. Por eso la predicamos y sostenemos de que es un principio general del derecho y obviamente es una investigación, es una invitación a seguir profundizando e ir descubriendo dónde está este principio de solidaridad en nuestro ordenamiento jurídico, que es la tarea de todos los operadores jurídicos. En épocas de crisis, ciertamente la solidaridad es lo que nos salva, el comportamiento solidario es lo único que nos puede hacer salir de la crisis, ya sea que se trate de una crisis familiar, una crisis nacional, una crisis de un grupo. Necesariamente tenemos que ser solidarios y estar unidos y todos juntos para salir adelante. En el derecho de familia, principalmente esta solidaridad se hace más fuerte y es más necesaria para sostener al grupo. Por eso el Estado ha reconocido la solidaridad dentro del orden público familiar, dentro de ese núcleo duro que es indisponible para los particulares. Y por eso ha establecido en las instituciones familiares derechos y deberes, que están fundamentados en este deber, en este principio de solidaridad. ¿Quién podría negar que las relaciones conyugales, las relaciones de parentesco, las relaciones parentales, las instituciones cuasi familiares de la tutela, de la curatela, las obligaciones del progenitor afín, el régimen de la vivienda familiar o el régimen primario, no están imbuidos y bañados de solidaridad? La muestra más evidente de este principio de solidaridad es el estatuto alimentario, en el cual hay una dinámica solidaria en la obligación alimentaria, en la cual hay uno que está necesitado, otro que debe responder, y hay entre ellos una relación familiar, que son los 3 requisitos de la obligación alimentaria entre parientes. Cuando hablamos de alimento, también no solamente hablamos del aspecto material, sino también del aspecto moral o del aspecto afectivo, ¿sí? Entonces, que se traduce en el derecho de deber de comunicación que existe entre la familia, entre los vínculos familiares, y también reconocemos el alimento como un derecho humano, que está reconocido en la mayoría de los tratados de derechos humanos, y así debe ser, porque el alimento va de la mano del derecho a la vida. Sin alimento la vida humana no se sostiene, y el alimento es sentido amplio, material y afectivo. ¿Qué pasa? Esta emergencia que estamos actualmente viviendo, el COVID-19, pone a prueba todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Esta solidaridad familiar adquiere una nueva forma en tiempos de emergencia, pero es tan importante para el Estado que es el deber de asistencia fundamentado, de asistencia familiar,
fundamentado en este principio de solidaridad, que cuando el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 297/20, en el cual establece el aislamiento preventivo y obligatorio, el aislamiento social preventivo y obligatorio, establece en el artículo 6, inciso 5, el deber de asistencia como una de las excepciones a la circulación, y establece lo siguiente. El artículo 6, inciso 5 dice: las personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y adolescentes, se encuentran exceptuados de ese aislamiento con la correspondiente declaración jurada. Ahora, cuando nosotros pensamos en solidaridad, necesariamente tenemos que pensar en las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños y los adultos mayores. ¿Qué pasa con los niños en este tiempo de pandemia? La idea es que lo esencial no sea invisible a los ojos. Es decir, que aun cuando el gobierno o estemos todos preocupados por cuidar la salud pública, en los niños la salud, lo más riesgoso no es el aspecto sanitario, sino más bien lo afectivo, lo emocional, lo psicológico. Por lo tanto, este derecho de deber de comunicación, que es alimento también, se ha ido regulando de diferentes formas desde el comienzo de este aislamiento a la fecha. Así, el Poder Ejecutivo Nacional dicta el aislamiento estricto por el 297/20. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la CENAF, dicta la resolución 132/20, en la cual establece 3 situaciones en las cuales los niños podían ser trasladados con la correspondiente declaración jurada y el DNI, y que esas excepciones son que el niño hubiese quedado al momento de dictar el aislamiento fuera de su centro de vida, que se permite el traslado único, o que por razones de salud, laborales o alguna de las causas prescritas en el artículo 6 del 297/20, los padres no puedan hacerse cargo y cuidar al niño, entonces lo trasladan a la casa del otro progenitor, o por cuestiones de salud del niño, invocando el interés superior del niño. Esto es cuando los padres están de acuerdo. Ahora, cuando los progenitores no están de acuerdo, necesitan recurrir a la justicia. Y ahí se nos presenta en este tiempo de pandemia un problema, porque el Poder Judicial se encuentra en un receso judicial extraordinario, una feria judicial extraordinaria, que implica pedir la habilitación de feria para poder hacer algún reclamo. Y ahí es cuando la justicia llega tarde y es lenta. Y también se producen ciertas arbitrariedades, porque al principio los tribunales habilitaban la feria o no, pero con un criterio muy estricto respecto del aislamiento. Ahora al final, recientemente, los jueces del Fuero de Familia de Córdoba han informado una comunicación tomada en forma conjunta de que los niños pueden ir a la casa del otro progenitor mediando un acuerdo homologado ante la justicia y con la correspondiente declaración jurada. Y en el sábado pasado, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el señor Daniel Arroyo, estableció que una vez por semana los niños podrían visitar al otro progenitor. Ciertamente, con esta pandemia, esta situación de emergencia, se hace camino al andar y aplaudimos que se haya flexibilizado el criterio respecto al derecho de deber de comunicación, que no es solo del progenitor que no convive, sino también un derecho del niño. Y la restricción a los derechos humanos y a los derechos del niño tiene un límite, que es la razonabilidad. Si podemos salir a hacer compras, ¿cómo no va a poder un niño visitar o tener contacto con ambos progenitores, más aún si ese niño tiene escasa edad? Por otro lado, en cuanto a los adultos mayores, las personas con discapacidad, debemos tener en cuenta
que también tienen derechos humanos básicos reconocidos por los tratados de derechos humanos, y estas restricciones tienen como límite la razonabilidad. Y por último, en materia y vinculado con la solidaridad, el tema de los alimentos propiamente dicho. Esta pandemia trajo como consecuencia una gran crisis económica que afecta de diversas formas a las personas, a los trabajadores y por ende a los progenitores a cargo de cuotas alimentarias. En ese sentido, vamos a tener que distinguir bien caso por caso y determinar aquellos trabajadores que hayan sido independientes, vendedores ambulantes o monotributistas. Evidentemente su sueldo se ha visto restringido por la imposibilidad de trabajar, distinto a aquellas personas asalariadas que mantienen su trabajo y lo han podido recrear a través de distintas formas, como puede ser home office, y a aquellos que han perdido su trabajo. Y esto va a haber que considerarlo. Y por otro lado, como toda crisis, se presenta la oportunidad de replantearnos la eficacia del sistema para reclamar alimentos. Tribunales con una feria judicial extraordinaria no permite reclamos alimentarios que son de materia urgente, sobre todo para las personas más vulnerables. Así lo dice la jurista Úrsula Basset, que dice que esta crisis demuestra que el sistema de fijación de cuota, aumento de cuota y ejecución de alimentos está colapsado y es ineficiente. Queda evidenciado porque ante el cierre de la justicia por la feria, los recursos que tienen deudores y acreedores alimentarios son extremadamente limitados, y aún el recurso de la justicia es un recurso de clases medias y altas y es poco amigable con los sectores más vulnerables. Por ende, como volvemos a repetir, hoy la pandemia nos pide dar respuestas ágiles y creativas. Tal vez ese desafío sea la mejor oportunidad para pensar juntos un cambio en el sistema de reclamos alimentarios, y quizás una de las propuestas que la doctora Basset nos hace para empezar a pensar es ¿por qué no crear una oficina? Es decir, que no haya que ir a un juicio para reclamar alimentos, pero crear una oficina de reclamos alimentarios similar al fuero de violencia familiar, que ciertamente son dos fueros que exigen la urgencia en la atención y la celeridad. Bueno, finalmente, y para concluir, rescatar esto, que la solidaridad es un valor y es un principio del derecho, valor y un principio jurídico, que se manifiesta en este deber de asistencia que existe en la familia en primer lugar, pero también en la comunidad, en el Estado, que se recrea en esta situación de emergencia con el COVID-19, que nos obliga a responder por el otro, ¿sí? Sobre todo por los otros más vulnerables, en virtud de la pertenencia al género humano. Y en ese sentido hay un poema antiguo de un escritor inglés, John Donne, que, parafraseándolo, dice algo así: que ningún hombre es una isla entera por sí mismo, cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Bueno, la invitación es a poner en práctica la solidaridad, sobre todo en estos tiempos de emergencia. Gracias.